Mentalista. Los orígenes de las supersticiones pueden ser difíciles de precisar. A menudo hay varias teorías sobre cómo comenzaron y un montón de gente dispuesta a desacreditar dichas teorías. El viernes 13 es un ejemplo de ello. Los hechizos de amor en estas fechas, de acuerdo a ciertos hechiceros y brujas, tienen mucha posibilidad de ser efectivos. Supuestamente, se pueden unir a personas que están separadas desde hace mucho tiempo. Además, existen supersticiones en distintas partes del mundo que se asocian tanto al martes 13 como al viernes 13. Lo más curioso del viernes 13 es que no se asoció a la mala suerte sino hasta 1907, cuando se publicó una novela titulada Viernes 13. En su libro sobre el número 13, el autor Nathaniel Lackenmayer argumenta que antes del siglo XX, 13 había sido un número desafortunado y viernes había sido un día lleno de tragedias, por lo que Viernes 13 no era una buena combinación. Otra perpetuidad del Viernes 13 como un día de mala suerte en los Estados Unidos vino de la tradición estadounidense de finales del siglo XIX de llevar a cabo todas las ejecuciones de presos los días viernes. Fue entonces que el Viernes 13 se convirtió en el más desafortunado de los días. Simplemente porque combinaba dos supersticiones distintas en una sola. Existe una historia conocida como el Club de los 13. Eran un grupo de 13 caballeros que se reunían el día 13 en un lugar determinado. Comenzaron sus reuniones en las últimas décadas del siglo XIX y, aunque según la leyenda su intención era atacar a la superstición, lo cierto es que ayudaron a su permanencia. Las repercusiones a estas fobias se notaron a través de la cultura americana, particularmente en el siglo XX. La mayoría de los rascacielos y hoteles carecen de un piso 13, lo que se debe específicamente a la tendencia de los edificios de la ciudad de Nueva York de principios del siglo XX a omitir el desafortunado número. Algunas direcciones también saltan de 12 a 14, mientras que los aeropuertos pueden saltarse la puerta 13. Supuestamente, las populares películas del Viernes 13 se llamaron así solo para sacar provecho de este amenazador reconocimiento de fecha. No porque los cineastas en realidad creyeran que la fecha era desafortunada. Los miembros de los Caballeros Templarios, una sociedad medieval, fueron arrestados el Viernes 13. En aquellos tiempos, esto significó una verdadera desgracia. El viernes se une a la mezcla principalmente porque todos los primeros relatos de la crucifixión de Jesús concuerdan en que tuvo lugar un viernes, el día estándar para las crucifixiones en Roma. Pero además, fueron 13 personas las que estuvieron en la última cena, es decir, 12 apóstoles más Jesús. Pero, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer los viernes 13? Los viernes 13 son muy temidos, ya que son asociados a situaciones negativas y kármicas. De esta forma, se evita realizar viajes, emprender proyectos y consolidar uniones. Pero según algunos de mis informantes, muchos rituales de amor funcionan perfectamente si se efectúan un viernes 13 y coincide con la luna llena. Esta fecha es propicia para realizar hechizos de prosperidad, para concretar negocios o para encontrar tesoros. ¿Qué no hacer? Dicen que pensar en mala suerte atrae la mala suerte, y de acuerdo a mi investigación, existen muchas cosas o supersticiones que podrían hacer que pases un mal rato. Por ejemplo, no colocarse ropa interior verde, ya que esto provoca que se pierda la suerte. Es recomendable emplear el color rojo para atraer la prosperidad. No limpiar tu casa durante el día 13,
Pasar la escoba es de mal augurio. No lavar la ropa el viernes 13. Tampoco cambiar las sábanas de la cama. No pasar por debajo de una escalera. Normalmente siempre es de mala suerte, pero si lo haces un viernes 13, se cree que perderás la oportunidad de casarte. No romper espejos, porque serán 13 años de mala suerte. No sentarse en la mesa con 13 comensales, por aquello de la última cena. Pero no todo es mala suerte. En términos astrológicos, los meses lunares son 13 y son perfectos. O según la tradición Wicca, es 13 el número ideal de personas para formar un círculo. También, en países como Italia, el 13 es considerado el número de la buena suerte. En la música, existen solo 12 notas, pero se habla de la nota número 13, la cual permite crear música hasta el infinito. Seguramente hablaremos más de ella en algún video, pero para que te des una idea, la música que has estado escuchando durante este video es música con la nota 13. En lo personal, creo que cada quien es el causante de su propia suerte, pero tomar precauciones nunca está de más. Así es que, si eres de las personas que se sugestionan fácilmente, te recomiendo no salir de casa y ver 13 videos del documentalista, o una terrible maldición caerá sobre ti. Yo soy el documentalista y esto fue Viernes 13.